Habían pasado 560 días sin votar. 560 días sin que nadie expresara su voluntad en las urnas, hasta que los ciudadanos extremeños votaron el domingo 21 de diciembre, y no lo hacían desde el año 2023. Es decir, era la primera cita con las urnas para evaluar, examinar el sanchismo de los últimos casi 2 años. Era la primera muestra real en las urnas, no encuestas, la primera prueba, aunque solo fuera en un territorio, después de todo lo que ha ocurrido y está ocurriendo en este país durante la legislatura. Con los casos y escándalos de corrupción que asfixian al gobierno y al PSOE, con los 2 secretarios de organización del partido en la cárcel, con las denuncias de acoso sexual y con un gobierno sin mayoría, sin poder aprobar los presupuestos generales del Estado, ni ninguna ley importante. Y el resultado era evidente. Batacazo histórico del Partido Socialista de Sánchez en un bastión histórico socialista, perdiendo 10 escaños, 15 puntos porcentuales y situándose a 18 puntos del Partido Popular. La suma de PP y Vox en el 60% del electorado, cuando en el año 2023 era del 43%. Y la diferencia entre bloques, la diferencia entre el bloque de centro-derecha y derecha, con respecto al bloque de la izquierda, de más de 20 puntos, batiendo también todos los registros. Es decir, sube Vox, pero también sube el Partido Popular, que pasaba del 38 al 43% de los votos. Por muchas vueltas que se le dé, y argumentarios de unos y de otros, las 2 principales conclusiones son que se ha conformado y se está formando un cambio de ciclo político, y que continuará previsiblemente en Aragón, en Castilla y León y en Andalucía. Y que por mucho que el PSOE insista en explorar el miedo a Vox, eso es algo que ya no funciona. Se acabó. El planteamiento para el PSOE, si quiere salvar algún mueble en las próximas citas electorales, tiene que ser distinto al de jalear el miedo a la derecha extrema. Esa estrategia está demostrando que quien se hunde es el Partido Socialista y comienza a asumir que estamos definitivamente en un cambio de ciclo. Esto es Atando Cabos, el podcast de política de Onda Cero. El resumen de lo más relevante de la semana y lo que nadie te ha contado. Las negociaciones políticas, las conversaciones fuera de micrófono y las decisiones de Moncloa, de los partidos políticos y de los jueces y tribunales. Atando Cabos, Juan de Dios Colmenero. Elecciones en Extremadura. La letra pequeña de esos comicios nos deja varias lecturas que es necesario analizar en cada una de las formaciones políticas por separado. En el Partido Popular, el ganador de las elecciones, es cierto que el foco, que la aspiración, que el objetivo se puso en que María Guardiola consiguiera una mayoría absoluta que no ha conseguido. Aunque también es cierto que en ningún momento de la campaña electoral ni ella ni Alberto Núñez Feijóo hablaban de mayoría absoluta. Éramos más los medios de comunicación los que situábamos ese objetivo. Pero el Partido Popular, aunque seguirá dependiendo de Vox, la pregunta es si depende más o menos que hace 2 años. Las últimas elecciones en Extremadura, el Partido Popular no las ganó. No fue el partido más votado. Y empató en número de diputados con el Partido Socialista y perdió en número de votos. En ese momento necesitaba el voto afirmativo de Vox para una investidura. Y ahora, tras los comicios del pasado domingo, el Partido Popular ganaba las elecciones pasando de 38 a 43% de los votos, sacando 18 puntos a la segunda fuerza política, al Partido Socialista. Y el Partido Popular subió, y paradójicamente, no precisamente a costa de Vox. Porque Vox, aunque doble en escaños, hace 2 años en Extremadura, María Guardiola necesitaba el voto sí, el voto afirmativo en una investidura de Guardiola. Ahora solo necesitaría la abstención. Por tanto, no es cierto que ahora dependa el Partido Popular más de Vox que antes. No, la diferencia, la enorme diferencia, es que ahora solo le valdría la abstención. En cualquier caso, en el Partido Popular la reflexión también debe ser distinta.
y quedó reflejada en el Comité Ejecutivo Nacional que celebraron los populares tras las elecciones. Ha llegado el momento de expresar en una negociación lo que dicen las urnas. Y en este caso los ciudadanos han dicho claramente que quieren un gobierno de PP apoyado o negociado con Vox. Es decir, que sea el propio Partido Popular el que empiece a huir del fantasma de Vox. Esto era impensable hace poco, pero el PP, y anticipándose a lo que pueda ocurrir en Aragón o en Castilla y León, ya dicen claramente que hay que pactar con Vox. Eso sí, dicen que no de igual a igual. El partido que ha ganado, barriendo al segundo y obteniendo el 43% de los votos, no puede negociar de igual a igual con la tercera fuerza política, que tiene un 17%, 43% frente a 17%, argumentan. Y algo que lanzó el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, cuando fue preguntado por ese aumento de Vox. Yo creo que mientras Sánchez sea presidente del gobierno, Vox va a seguir subiendo, porque Vox se retroalimenta del sanchismo y por tanto Vox solo empezará a bajar cuando entren en los gobiernos y asuman responsabilidades y empiecen a desgastarse y a demostrar que sus políticas no son viables en muchas ocasiones, y lo segundo, cuando Sánchez deje de ser presidente. Mientras tanto, la tendencia al crecimiento, como hemos visto, va a ser, yo creo que generalizada, ¿no? Y eso pues a mí me preocupa. ¿Por qué? Porque yo creo en la centralidad. Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ofreció esas dos claves, no del aumento, sino de cuándo cree que comenzará a bajar Vox. Y dice que es cuando se responsabilice de la gobernabilidad. Hablar siempre desde fuera es muy fácil, gestionar para todos los ciudadanos es bien distinto. Y cuando ya no esté Sánchez, el voto de rechazo más contundente contra Sánchez, muchos entienden que es Vox. Cuando ya no gobierne Sánchez, desaparecerá ese voto de rechazo. Por eso hay muchos dentro del Partido Popular que piensan que realmente Vox y Sánchez se necesitan, se retroalimentan, y que mientras siga Sánchez, seguirá subiendo Vox. Segundo protagonista, la debacle socialista, la debacle del PSOE de Sánchez. Es algo digno de estudio. La fórmula el miedo a la ultraderecha que ya utilizara Pedro Sánchez en los comicios de las generales y en las últimas autonómicas y municipales, y que el PP también es la ultraderecha, lo que está haciendo en realidad comicio tras comicio electoral es efectivamente engordar a Vox, pero sin que baje el Partido Popular. No está ocurriendo lo mismo que en su momento ocurrió en la izquierda, que cuando Podemos subía y se colocó hasta en 70 diputados en el Congreso y se hablaba del sorpaso al PSOE. Un sorpaso que casi se produce. El PSOE bajó hasta 90 escaños. Podemos con 70, el PSOE con 90. Pero eso no está ocurriendo ahora con el Partido Popular y con Vox. La subida virtuosa de la que habló en su momento Íñigo Errejón confiaba en que se ensanchara el espacio de la izquierda, pero lo que subía Podemos lo bajaba el PSOE. Ahora sube Vox, mucho en proporción, pero también sube el Partido Popular. La subida virtuosa de Errejón ensanchando, pero en este caso, el espacio de la derecha. Y en el PSOE, tras la estrepitosa derrota en Extremadura, lo más llamativo está siendo la ausencia de autocrítica. Ni Pedro Sánchez durante la reunión de la Ejecutiva Federal al día siguiente, ni desde el Gobierno, ni desde Ferraz, se han examinado los posibles errores, las causas de el peor resultado en la historia del PSOE extremeño. Encerrados en el caparazón de Moncloa y aplicando, en el sentido más estricto, el manual de resistencia de Sánchez, echan la culpa al Partido Popular y hacen como si no hubiera sucedido nada. Las tibias, escasas voces críticas fuera de la Ejecutiva son fruto de la crítica, la ignorancia e incluso la mofa, como el manifiesto que tiene pensado hacer público Jordi Sevilla, por parte de otros excompañeros o ministros, o las reflexiones de Eduardo Madina o de Rodríguez Ibarra. En el PSOE, cuyos cuadros en comunidades autónomas son a imagen y semejanza de Sánchez,
no quieren ver lo que puede ocurrir. Pero los siguientes están en el PSOE de Aragón y los siguientes en el PSOE de Castilla y León, sin asumirlo de momento, pero todos han visto las barbas de sus compañeros socialistas de Extremadura y han puesto las suyas a remojar. Quizá cuando concluya el ciclo electoral, alguien podrá preguntarse y alzar la voz en un partido histórico y necesario, aunque también quizá sea tarde. Y la última reflexión para todo ese espacio a la izquierda de la izquierda. Quien ha subido en voto, en porcentaje y en escaños en Extremadura no ha sido Sumar, ha sido Podemos. Y Podemos es la formación más beligerante con Pedro Sánchez y la que más denuncia la corrupción del gobierno en este momento. Algo que ha hecho saltar todas las alarmas en Sumar. Aunque esas siglas, con la excepción de Yolanda Díaz y sus 4 ministros, no tienen estructura, ni historia, ni cargos, ni presencia en el territorio nacional. Y comprueban cómo los que se han despegado de Sánchez son los que ahora suben en las urnas. Y este es el resumen, la fotografía sonora de la intensa semana política. Cuando ustedes me preguntaron si iba a tomar alguna decisión con respecto a la dimisión, yo les trasladé que lo haría después de la ejecutiva en la que se analizaran esos datos. Pero en realidad ustedes ya sabían que yo había tomado la decisión. Era una decisión lógica de quien cree realmente que ha de asumir la responsabilidad política para que realmente podamos seguir trabajando en el futuro desde un impulso para que el Partido Socialista se vuelva a convertir en esa alternativa necesaria para los extremeños y las extremeñas. Con el declive irreversible del Partido Socialista no ha hecho más que empezar. Los españoles no quieren más sanchismo y en Extremadura su candidatura era puro sanchismo. Fue Sánchez quien planteó estas elecciones como una cuestión de confianza. Pues bien, han perdido. La gente no le dio el aval que buscaba para todos sus desmanes. ¿Y sabéis qué significa eso? Muy sencillo. Sánchez dejará una España herida y un PSOE muerto. Y otra cosa es traicionar la confianza de la gente y decidir no trabajar desde la oposición, como así me comprometí con los ciudadanos, por esos 136.000 votantes, sería traicionarles. Es decir, yo me he comprometido con la gente cuando he ido que voy a trabajar desde el gobierno o la oposición. Se puede desviar todo el tiempo que se quiera la atención sobre la realidad e incluso probablemente podemos seguir autoengañándonos. Pero creo que sobra autoengaño y falta autocrítica, que cada día que pasa necesitará ser mucho más profunda. En cuanto a las líneas rojas ya las he dicho, los votos de Vox no van a ser ni invisibilizados ni traicionados. ¿Para qué hipótesis? Ya lo veremos, pero insisto, es que no vamos a adelantar acontecimientos cuando es posible que la señora Guardiola se ponga de acuerdo con el Partido Socialista, que igual es algo que ya puede hacer con más facilidad que con Vox. Espero que Vox comprenda lo que la mayoría de españoles que ansían un cambio nos están pidiendo. Que no se equivoquen de adversario nunca más. El adversario no es el Partido Popular. El adversario no está en esta sala, ni en el espacio constitucional que nosotros defendemos. El adversario es un gobierno que ha degradado la política y que ha convertido la mentira y la corrupción en sistema. Ese es el adversario de Vox, el adversario del PP y el adversario de la política con principios. El Partido Socialista es el partido más demócrata de la sociedad española. Tenemos unos mecanismos, no solamente los órganos internos, donde en el Partido Socialista eso ya está resuelto. Es la militancia quien tiene la voz. Si en el búnker de Moncloa no son conscientes de que el tsunami se les viene, allá ellos. Mejor. Porque eso quiere decir que desde el Partido Popular vamos a poder borrar del mapa a Pedro Sánchez, su corrupción, su incompetencia y su polarización. Lo que estoy es intentando que en torno a ese manifiesto haya un número suficiente, digamos, de voces experimentadas
y valoradas dentro del PSOE, con voces jóvenes que están queriendo luchar todavía por su futuro político y por el futuro político de España, ¿no? La resaca de las elecciones en Extremadura, la precampaña ya de las elecciones en Aragón, más todas las novedades que vayan arrojando los tribunales y las decisiones judiciales relacionadas con la corrupción. De todo ello seguiremos hablando en el próximo capítulo de Atando Cabos. Esto es Atando Cabos, el podcast de información y análisis político que te resume y te cuenta lo que hay detrás de las decisiones más importantes, con Juan de Colmenero.